Hoy más que nunca las opiniones están polarizadas. Por eso te invitamos a debatir con nosotros los temas que marcan semana a semana la agenda de la opinión pública Y que generan la polémica más apasionada. Luis Veloz y William Yarmes presentan Debate y Controversia, la zona cero de la tendencia informativa. Así que toma tu lugar, porque ya comenzamos. Ya estamos aquí en tu programa Debate y Controversia, y como cada emisión, como cada viernes, tengo el gusto de estar aquí en el estudio con William Yarmes. Buenas tardes, William. Buenas tardes, Luis Veloz. Buenas tardes a todos nuestros amigos que nos hacen favor de acompañarnos y que pues están pendientes también de lo que vamos a compartir hoy. Mucha información, William, que tenemos que, pues ahora sí que debatir con nuestros amigos de ADR Networks y de Neptuno a través de este programa Debate y Controversia, William. Oye, pues hay mucho movimiento, mucha información en cuestión de la política. ¿Qué podemos leer entre esta, digamos, tanta información, tantas noticias, pues digamos, muy llamativas? ¿Qué podemos entrever en esta contienda política, William? La política normalmente se desenvuelve sobre un fondo de ocupar posiciones para ostentar o para mantenerte en espacios en donde puedas ejercer el poder. El poder es un tema muy complejo, muy delicado. El poder es una situación que, como lo dice el dicho, que corrompe a la gente. El poder es una situación que obnubila, que no te permite pensar muchas veces. Hay que ser una persona muy inteligente, de muy alto nivel, para poder contenerte y controlarte cuando estás en una posición de poder, sin importar el poco o mucho poder que puedas tener. Hay gente que puede dominar países y continentes enteros. Ha habido gente que ha incluso conquistado territorios que equivalen a la mitad del mundo. Y hay gente que es poderosa en su oficina, o que es poderosa en un salón de clase, o que es poderosa en donde quieras, en una tienda y en un supermercado, y tiene a su cargo algunas personas, o tiene ciertas responsabilidades que le confieren cierta capacidad de hacer cosas y decir cosas. Acuérdate que el poder es la capacidad para hacer cosas, y la política es tener los medios o contar con los medios para lograr estas cosas. Esa es una definición de poder de alto nivel de teoría política. Pero cuando hablamos del poder como esta semilla que enferma, o como este virus que enferma a cualquier persona, pues entonces lo que vemos aquí es que automáticamente se empiezan a clasificar las personas por sí mismas. Yo creo que en el mundo hay dos clasificaciones, hay dos tipos de personas de dos clases diferentes, por decirlo de alguna manera. Una es, en el mundo hay dos tipos de persona, los decentes y los indecentes. Y para decirlo de otra manera, como lo decía Viktor Frankl, en el mundo hay dos clases de personas, las personas con escrúpulos y las personas sin escrúpulos. Y esto es definitorio, ¿eh? Es definitorio, es muy importante. Voy a llegar a la lectura, a lo que me acabas de decir. Estamos viendo, además, bueno, en la sociedad hipermoderna, de la simulación y de la seducción, como dice Gilles Lipovetsky en un ensayo que acaba de publicar, habla de la sociedad de la seducción. Todo está basado en eso, en seducir para gustar y encantar. ¿A qué nos referimos con gustar y encantar? A que todo lo que hacen en la política, todo lo que hacen en los medios de comunicación, a través de la publicidad, en la vida cotidiana, todo tiene que ver con conquistar el gusto y el deseo del otro. O sea, que la otra persona desee algo de ti, o que desee estar contigo, o que desee un producto. Es decir, hay que seducir a la gente. Y la política no se salva, ni la religión, ni muchas cosas. Pero en términos políticos, que es lo que nos importa ahora, este esquema de organización y de seducción de pronto se pierde, porque no está mal. La seducción como tal, el deseo como tal, es un motor creador. Cuando algo te gusta, cuando tú quieres algo, o cuando quieres producir algo que genere cierta sensibilidad, te pones a trabajar, o sea, estás creando cosas, estás generando. Pero entonces, para acabar pronto y no complicarnos mucho en este asunto, estamos viendo cómo en la política hace falta una selección mucho más
profunda, delicada, sensible y rigurosa de las personas que pretenden actuar como representantes de la sociedad, como representantes de los ciudadanos y como representantes de la población. ¿Sí me explico? Sí, Entonces, claro. yo creo que lo que estamos viendo ahora, estas escenas vulgares, estas escenas deleznables, estas escenas despreciables, por decirlo de alguna manera, abyectas, ¿no? Estas escenas en realidad solamente son una pérdida de tiempo para cualquiera que las esté viendo, pero son un relleno mediático y son las manifestaciones de la batalla y de la guerra, de las batallas y de la guerra que se está librando entre los partidos políticos, porque esta gente sin escrúpulos lo único que quiere es ocupar posiciones de poder para beneficiarse a sí mismos. Esa es la historia y esa es la desgracia de la política en los últimos años en México. No quiero hablar de todo el mundo porque podríamos hacer un análisis profundo en ese sentido, pero hablemos de México y de lo que está pasando hoy. A mí no me parece que las personas que han estado involucradas en este tipo de escándalos y muchas otras, me parece que tengan el nivel ni los tamaños para verdaderamente ocupar puestos de elección popular y puestos de representación popular, que son muy importantes. Entonces, más allá de la imagen per se, de la acción per se, lo que tenemos que revisar y lo que nos tendría que preocupar como sociedad en el hecho o en la idea o en la dinámica de la generación de opinión pública, entendiendo la opinión pública como el desarrollo y el alcance de consensos en la sociedad en aras de resolver problemas, lo que tendríamos que hacer es reunir a la sociedad para realmente elegir mejor a quienes nos van a representar. Correcto. O sea, ese es el verdadero meollo, Luis. Todo lo demás es puro distractor, todo lo demás es pura faramalla y es pura, ¿cómo decirlo? Pues puros espejitos, ¿sí me entiendes? Ahora, también sirve para ver otra vez el tipo de personas que están jugando en este ámbito que de verdad no le abona nada al país, no deja nada bueno a nuestro país. Ahora, no quiero que quede claro que no estoy siendo categórico, no estoy diciendo que todos sean iguales, ¿no? Porque como dice George Orwell, hay de iguales a iguales, ¿no? La verdad, o sea, todos somos iguales, pero hay de iguales a iguales. Hay políticos que no son políticos, gente sin escrúpulos, indecente, que ahí está, ¿no? Que los estamos viendo expresando y presentando y representando lo peor de la política mexicana, que ni siquiera me parece que sean dignos de llamarse políticos, porque no lo son, ¿no? Son oportunistas, cínicos, ¿no? Eso es lo que son. Y hay otros políticos de muy alto nivel que realmente entienden lo que significa el compromiso de convertirse en un representante popular. ¿Sí me explicó? Entonces, ¿para qué nos sirve esto? ¿Cuál es la lección que yo saco de esto? Pues que podemos poner en el sedal, en el filtro, en el cernidor, ¿no? Podemos poner para que se quede la basura o para que se queden las piedras, que se queden en la red, en el colador, y que abajo caiga la harina pura, claro, ¿no? La que realmente necesitamos para poder tener algo saludable. Es que a mí me llama la atención, William, cómo todo digamos, aparato, digo, es lamentable lo que estamos viendo en estos días, pero también lamentable que los medios de comunicación se enfoquen a esto y precisamente no le den paso a información tan delicada como lo que pues está pasando, el aumento de contagios por COVID, y que ahorita ya el Estado de México ya cambió de bandera, ya cambió de color el semáforo hacia amarillo, ¿no? Ahí me estás dando la razón, no con intención, pero me estás dando la razón, ¿no? Sí. Cuando te digo que lo que estamos viendo en estas escenas que se repiten y se repiten y se repiten es un reflector que nos ciega y que no nos deja ver todos estos temas que son importantes, que tendríamos que reflexionar. Ante el nivel de desesperación que tiene la autoridad porque no sabe cómo sacar adelante el tema económico, y esto es en todo el país, ante esa impotencia que tienen de no poder sacar adelante al país y la desesperación de la gente que necesitan recuperar su trabajo y su actividad normal, porque la gente sigue enferma, Luis, y la gente sigue enferma de muchas cosas, y la gente sigue sin trabajo, y la gente sigue buscando al menos una oportunidad para ver qué puede comer o para ver en dónde encuentra algo para generar un poco de recursos en un sector de la población. Hay otro sector que está muy bien favorecido. Hay sectores de la población que, como tienen casa en la playa, pues se van a la playa 3, 4 meses o desde la playa atienden sus negocios y regresan, no tienen problema, están en su casa, nadie los molesta, acomodadas, no se van a enfermar, y si se enferman se pueden ir a Estados Unidos a vacunar.
¿no? O sea, ese es el gran crisol que somos como país. Ese es el abanico que tenemos, que es un abanico muy grande, muy amplio, ¿no? Es un mosaico muy interesante. Entonces, esto que tú me dices, de pronto nos ayuda a distraernos un poco y decir, oigan, cuidado, si nos han venido diciendo desde el 17 de marzo del año pasado que tenemos que quedarnos en casa, que hay que tener cuidado con los contagios, y de pronto empiezan a bajar el color del semáforo, y estamos en el Estado de México a partir del lunes en semáforo amarillo, una de las entidades, de las 15 entidades que están subiendo los contagios, y luego viene la Ciudad de México también dentro de este grupo de 15 entidades, creo que también está Tlaxcala y otras más, es decir, la megalópolis otra vez vuelve a estar en el centro de atención porque empiezan a crecer los contagios, nos bajan los semáforos, amarillo en el Estado de México, naranja, casi amarillo, yo no sabía que existía esa clasificación. Esa modalidad. Ahora le llaman casi naranja amarillo, ¿no? O sea, no sé cómo se va a llamar, pero ya estamos a un pasito, es decir, a la doctora Sheinbaum parece que le urgiera salir ya a decir amarillo para bajar la presión. ¿Sí me explico? Se están abriendo el tapón para que salga el vapor, pero no se están dando cuenta que en ese vapor se está yendo los nutrientes o los nutrimentos más importantes de lo que se está cocinando. Y entonces de pronto, otra vez suben los casos, suben los contagios y bajamos la guardia. Porque bajar el semáforo, por más que digas, quédate en casa, por más que digas, lávate las manos y por más que digas, mantén la sana distancia y procura no salir si no lo necesitas, si le bajas al semáforo, la gente va a salir. Si la gente ya está saliendo desde que estábamos en semáforo rojo, hombre. ¿Sabes también qué ocurre, William? Que como ya afortunadamente muchos adultos mayores ya cuentan con la vacuna. ¿Muchos? Me refiero yo aquí en el centro del país. Ajá. O sea, me refiero yo a la Ciudad de México y me refiero yo a parte del Estado de México. Me parece, sí. O sea, okay, si hablamos a nivel nacional, son muy pocos. Tienes razón, Luis. Pero yo a lo que voy es que yo me refiero a que como somos, digamos, el ejemplo para toda la federación, me refiero yo. ¿Pero ejemplo de qué? A nivel mediático. No, o sea, pero eso no funciona. Que agarran, no, sí, es a lo que voy, que los medios agarran y dicen, hacen cobertura aquí en las delegaciones y todo marcha bien. Entonces, a nivel, digamos, conciencia, la gente dice, ya puedo hacer mi vida normal. Y no toman en cuenta que aún vacunados cuentan con un riesgo importante de poderse contagiar. Es que o sea, además, por eso la gente, a lo que voy yo, sí, vino la Semana Santa y se salieron de vacaciones. Las personas vacunadas, las que ya están vacunadas con 2 dosis, así las es. Que tienen su, ¿cómo se dice? Completa, su... Sí, su doble vacunación. Tiene un nombre, pero los que tienen ya la dosis completa, que ya están vacunados, la prescripción completa, ¿no? Esas personas no son las que llenan los centros comerciales. Esas personas no son las que llenan o están cerca de las escuelas llevando a los niños a clase. Sí, esas no son las personas que salen a trabajar. Esos son los adultos mayores. Entre jóvenes mayoría, y digamos los adultos. Sí. Son los que realizan estas compras. Pero déjame precisar una cosa, para que no vayan a pensar que estoy despreciando a todos y otra vez que estoy siendo categórico. Claro que hay de todo. Hay muchos adultos mayores que son el sostén de sus familias y eso me queda claro. Y creo que estamos como en del 100% de los adultos mayores, que son como 15 millones, creo que el 20% es el sostén de su casa o más, no tengo el dato correcto ahorita, pero son el sostén de su casa, porque la situación económica que vive este país no nos ha dado para que las nuevas generaciones se hagan cargo de los mayores. Por eso también está temblando el sistema, porque el sistema de pensiones está cayendo y lo de las afores no les está funcionando, ¿no? Entonces, un poco para continuar con esto que tú estás diciendo, que es muy cierto, pero el hecho de que las personas mayores estén vacunadas no significa absolutamente nada, porque el porcentaje de población mínimo que está vacunado creo que no alcanza ni el 9%. Correcto. Y te voy a decir lo que dice la revista Scientific American, para que no digan que soy yo el que lo está inventando y de dónde lo saqué. Artículos de la Organización Mundial de la Salud publicados en Scientific American dicen que para que tú puedas generar una verdadera defensa contra la COVID-19, necesitas necesitas aplicar la ley de Pareto, la ley del 80-20. Entonces, más o menos, para que tú puedas tener una seguridad de que ya no se va a contagiar la gente, necesitas tener al 80% de tu población vacunado para que puedas considerar que ya estás casi cubriendo el 100%. Fíjate, la ley de Pareto habla del 80-20, ¿no? La ley del 80-20. Cuando hablamos de mercadotecnia es el 80%
el 20% de tus clientes, que representa el 80% de tus ventas. No, la ley de Pareto te dice que para resolver un problema, ocúpate del 20% del problema para resolver el 100%. En este caso es inversamente proporcional y los estudios dicen que cuando menos debe de estar vacunado el 75% de una población en cualquier territorio en el mundo para que podamos manejar una idea ya de defensa contra la COVID-19, de inmunidad, para decirlo propiamente. Sí. Si nosotros llevamos apenas el 9% de la población, no tenemos nada. No, hombre, pues no es nada. No es nada. No es nada. ¿Y cuándo sabes cuánto nos vamos a tardar en llegar no al 80, al 60% de la población, Luis, al ritmo que vamos? Esto no es una crítica, que quede claro. Esta es la realidad de México. Vamos como podemos. Vamos avanzando de acuerdo con el dinero que tenemos y con la disponibilidad de las vacunas que tenemos. Sí. Y no quiero sonar conformista, pero estamos vacunándonos como podemos. Hay países que no se han podido vacunar. Y hay países como Estados Unidos que presume 300 millones de vacunas o no sé cuántos, ¿no? Y que ahora sí tienen un índice considerable de contagio y de muerte. Y por otro lado, un país que está produciendo vacunas es el peor país del mundo ahorita, que ya dijimos que eso no hay que compararlo entre un país contra otro. Pero ¿cómo está la India? La India está en una situación creciendo, sí, como nunca se había visto a lo largo de toda la pandemia en los últimos 12 meses. Y ya podemos hablar de 13 meses porque hoy es 23 de abril. Correcto. Entonces, otra vez, vamos a regresar. ¿Qué está pasando con estas? Y me llevas a la reflexión otra vez, Luis, en donde el análisis no tiene que ser sobre lo que vemos nosotros, sino lo que nos hacen ver. Porque tú hace rato dijiste que eso es lo que los medios de comunicación publican, ¿no? Lo que están presentando. Lo que tenemos que replantear aquí, y este es un llamado que se ha venido haciendo desde hace muchos años, lo que tenemos que plantear aquí es una autocrítica por parte de los medios, una revisión de la política editorial de cada uno de los canales de comunicación, pero claro, ¿cómo le vas a decir a una persona que se ha visto favorecida por el poder los últimos 100 años? Porque hay que recordar que la radio está cumpliendo, en 2023 va a cumplir 100 años de la primera transmisión de Constantino de Tárnava, pero Constantino de Tárnava empezó sus experimentos en 1921, entonces la radio tiene 100 años, ya 100 años, ya como tal, ¿no? Antes de La Voz de la América Latina y antes del XCB, esas cosas, ¿no? Con la X, la famosa X, ¿no? O la H, creo era, la XH, la H de XH, de Constantino de Tárnava, en Monterrey, ¿no? Entonces. Que mucha gente, como ahorita lo dijiste, piensa que es aquí con la W, y no, es en Monterrey. No. Y entonces, y para la gente que no lo sabía, la radio está cumpliendo 100 años. 100 años. ¿no? Entonces, desde ahí, los grandes radiodifusores, los fundadores de esta gran herramienta que tenemos todos los mexicanos, que es precisamente la radio, bueno, desde ahí ha sido una repartición entre pocas manos que están vinculadas con el poder, que están relacionadas gracias a eso, a intereses políticos y a intereses económicos. Ahí está la historia, pues vean los nombres y siguen siendo las mismas 10 familias. Ahora dicen que hay como 17 grupos. Sí, hay 17 grupos porque hay grupos regionales en el país, pero si hablas del centro del país, en el centro del país hay 7 familias que concentran la oferta mediática de México, o 10, si quieres, 10 familias, ¿no? Y eso ya lo hemos visto. Pues mucho cuidado ahí, porque entonces habría que dirigirse a no sé a qué esquema o no sé a qué ámbito para mejorar y cambiar. Yo creo que la sociedad lo tendría que exigir, pero como no nos hemos apropiado del espectro radioeléctrico, pero tendríamos que exigir eso, Luis. O sea, ve por favor la calidad de la información. Ahora, que hay notas importantes en los medios de comunicación, claro que las hay. El problema es que están en las páginas interiores, sobre todo en los medios impresos, sí, porque en internet y en la televisión y en la radio no, porque ahí no da tiempo, pero en los medios impresos sí. En los medios impresos, si tú le buscas, si te sientas un ratito, te quitas de toda la paja que son las notas de 8 columnas y las notas más importantes de acuerdo con la política editorial del medio, con el tipo de jerarquización que tiene cada medio, hay notas muy importantes, Luis, que están ahí en el periódico, pero que nadie habla de ellas. Sí, tienes toda la razón. Mira, yo lo que comento es que los medios y toda la gente ya reflejan que estamos como en la normalidad. No, tú lo estás diciendo, no es así, pero en realidad al momento de que venimos para acá a la estación, ya casi es el tráfico habitual, sí, William. Sí. Es polémico porque hay que trabajar, hay que ganar, hay que moverse, pero creo que es lo que yo comento, o sea, como que ya hay confianza y no debería haberla, como que los medios claro que contribuyen a que pues ya están vacunadas las personas mayores, incluso las personas mayores ya están haciendo más cosas. Entiendo lo que tú dices, no son los que compran, no son los que pasean por lo general. Son muy importantes. Pero todo se va sumando. Sí, son muy importantes. Sí, pero todo se va sumando. Y quizá este incremento
que por fortuna todavía no es, digamos, dramático, ojalá no lo sea. Comentaste tú lo de India, ¿no? Es lamentable cómo estaban aparentemente controlados, hicieron en teoría unas celebraciones religiosas y se vino pues un rebrote del COVID, Así es. ¿no? Estados Unidos, a pesar de que tiene casi logra esta cifra de estar vacunados ya por digamos una segunda dosis o una dosis que ellos manejan con la Moderna, la Johnson & Johnson. Creo que la Johnson & Johnson la retiraron. No, ya la reautorizaron otra vez. Bueno, perdón por la expresión, pero ya, otra vez. A lo que voy es que aún ellos tienen todavía un contagio significativo ¿sí? Y un índice de muertos todavía, o sea, todavía no podemos cantar victoria, todavía no podemos. No. Entonces es muy temerario lo que hace el gobernador Alfredo del Mazo, sí, de poner una bandera donde pues es una zona metropolitana pues de alto contagio. Hay que entender que la pandemia no ha terminado. No hemos acabado. Falta todavía mucho. Falta mucho. Y si nos descuidamos y si aflojamos un poco, la situación se va a poner peor y entonces no va a valer la pena haber salido a la calle antes de tiempo. Claro. No va a valer la pena. Miren, desgraciadamente en esta sociedad, y lo que voy a decir es un lugar común y les ofrezco una disculpa, pero en esta sociedad nadie escarmienta en cabeza ajena. Hasta que no lo ves, hasta que no lo tienes cerca, hasta que no se te muere una persona realmente cercana o hasta que no empiezas a padecer tú, hasta que no empiezas a tener un dolor de cabeza que más bien te da cierta paranoia porque dices, ay caray, no me haya yo contagiado porque sabes que anduviste haciendo lo que no debías, o de pronto empiezas a tener cierto nivel de temperatura, o empiezas a tener un dolor muscular que no haces ejercicio y de pronto te duele todo, y empiezas a tener los síntomas de la COVID, los clásicos. Y entonces sí dices, híjole, no debí de haber salido. Hasta o ahí. Dices, ay, ¿por qué lo hice? O cuando se te muere el vecino, o cuando se te muere un compañero de trabajo o un familiar. Claro. Y entonces eso es lo que tiene que pasar para entender. Entonces vamos a tener que hacer un promedio de cuántas personas tenemos por familia y tenemos que hacer un cálculo para decir que se muera un mexicano por familia para que entonces todo el mundo haga conciencia, ¿no? O sea, es increíble, ¿no? Es increíble esto. Increíble. Y súmale un tema que tú quieres tratar, que propusiste en nuestra junta editorial, que es el tema de el factible o la posibilidad, o que ya se está viendo que las escuelas en algunas zonas quieren regresar a clases. Ajá. Yo no sé qué urgencia tienen de regresar a clases, otra vez a ir en contra de las especificaciones protocolarias médicas de precaución en contra del COVID o de la COVID, del SARS-CoV-2, que es que no haya concentraciones de personas, y si algo pasa en una escuela, son concentraciones de personas que vienen de diferentes ámbitos, en diferentes circunstancias, que vienen de diferentes lugares y en diferentes medios de transporte. Finalmente es un cruce. El peor caldo de cultivo que hay para que se vuelva a propagar la COVID-19 es regresar a clases. La gente no lo entiende. Eso, pero claro, y la actividad también religiosa. Sí, pero espérame, y ahorita voy para eso. Es que hay una presión tremenda, ahora ya hay que decirlo, por parte de las autoridades escolares, públicas y privadas, hay una gran presión porque ya quieren regresar, porque claro que están viendo mermada la colegiatura, porque están viendo mermada la matrícula, y entonces empieza a haber toda esta desesperación porque la gente ya quiere volver. Claro. Y claro, entiendo que hay mucha gente que no tiene trabajo, pero también hay mucha gente que no puede arriesgarse, Luis. Y la otra, porque si a esas vamos, yo creo que uno de los grandes temas que deberíamos de estar analizando, en lugar de que si uno le agarra la pompa a la otra, lo que deberíamos de estar analizando es los efectos de la educación en este país. Hoy he estado revisando, y desde hace algún tiempo, porque es algo que hago, porque para mí es algo que me interesa como periodista, como comunicador, porque periodista me queda muy grande, la verdad, el puesto, el calificativo. He estado viendo el aprendemos de la escuela. El aprendamos en casa. Ajá. Qué tristeza, qué pena, la verdad, o sea, qué lástima que no haya más capacidad para generar herramientas educativas de buen nivel. Entiendo que se está haciendo lo que se puede, pero es una tristeza. México, como muchos otros países del mundo, estamos en retroceso, y eso significa que si revisamos la historia, yo creo que vamos a estar, y creo que no exagero, yo creo que vamos a regresar a como estábamos unos
40 años atrás. Yo iba a decir 20, entonces No, 40. 40 años atrás fácil, porque estamos en 2020, Luis, 2021. Entonces, si te regresas 40 años es 1980. Sí, es prácticamente el inicio. Sí, 1980. sí, O sea, correcto. es que también hay que tener un poquito de actualidad, porque yo te podría haber dicho 70 años, pero hace 70 años, mi querido Luis, había otro tipo de cosas, había otros gustos por el arte, había una sociedad mucho más refinada, éramos menos, estábamos creciendo como país, ¿sí me explico? Y ahora no. En 1980 empezó la debacle y nada más hay que recordar a Miguel de la Madrid y Hurtado. Ok, vamos a una pausa comercial y regresamos para darle Órale, pues. un vistazo a todo lo que ocurrió esta semana. Continúa con nosotros en Debate y Controversia. En unos segundos regresamos. Ya estamos de regreso en Debate y Controversia. Que continúe la polémica. Ya estamos aquí de regreso en Debate y Controversia y bueno, pues una de las notas que ha dado pues de qué hablar, William, desde hace 8 días que estábamos platicando, es ahora la llamada Ley Saldívar. Uh-huh. ¿Qué podemos hacer? Es demasiado, digamos, polémica para varios, en el sentido de que es el preámbulo para que López Obrador inicie una, pues digamos, campaña para obtener una dictadura, que es, digamos, un golpe maestro para poder, digamos, marear al Senado, marear a los diputados y poder lograr ya están mareados. Que esto se conjunta, bueno, ya están mareados. ya están mareados. Sí, entre una y otra cosa ya están mareados. ¿Qué semana para el Senado? Hablando de 8 días hacia acá. Sí. Pero bueno, tocando estos puntos, William, ¿qué podemos sacar de toda esta información? ¿Realmente es lo que viene? O sea, realmente junto con también lo de Félix Salgado Macedonio, ¿no? Lo del INE, que si fue una estrategia, hablamos hace 8 días, de López Obrador para poder, digamos, calar, ¿no? De qué están hechos los... Para medirle el agua a los tamales. A los tamales, ¿no? Entonces, ¿qué podemos, ¿Cómo se le mide el agua a los tamales? Es algo que me llama mucho la atención, porque según yo, pues le pones hasta cierto nivel y ya, ¿no? Así es. Pero está bien el dicho. Es popular. Poquito, pues. Sí, ¿no? sí, medirle el agua a los tamales. Sí, claro que fue... Yo creo que en parte fue una provocación para ver cómo respondía la gente, la sociedad en general y el instituto, ¿no? Pero en esto que estás preguntando, mi querido Luis, algo que le han llamado ahora la ley Saldívar, es, mira, no hay que olvidar, es mi lectura, no, yo no tengo aquí la verdad ni la razón, simplemente lo que yo leo, lo que veo. Interpreto que se está cocinando desde hace tiempo, no es nuevo, no es de la 4T, se está cocinando una reforma al Poder Judicial y se viene cocinando desde hace tiempo. Tú dices que si se está preparando el terreno para una dictadura o para una reelección de Andrés Manuel López Obrador, pues mira, me da mucha pena, como en el caso me da mucha pena lo que voy a decir a continuación, pero yo creo que López Obrador es una persona ya mayor. O sea, qué bueno que es una persona mayor. Este país necesita políticos de edad madura, que tengan experiencia, que ya hayan vivido, que sepan lo que quieren, ¿no? No estoy diciendo que López Obrador lo sea, pero yo siempre he pugnado por eso. Yo siempre he pensado y promovido que lo que necesita México son dirigentes maduros, no dirigentes ingenuos, irreverentes, que no tienen experiencia, ¿no? Que creen que lo saben todo y que lo único que hacen es echar a perder todo, ¿no? O sea, de verdad, y no estoy despreciando a la gente que tenga 30 y tantos años y no estoy diciendo que no haya gente muy inteligente. Claro que lo hay. Alguien me va a poner el ejemplo de ¿qué es? El Salvador, ¿no? Este presidente que tienen ahora, que parece que tiene 30 y tantos años y que es un show, ¿no? No sé si lo has visto. A ver si me ayuda ahorita producción, ¿cómo se llama? Para que la gente sepa. Es el presidente del Salvador, hombre. Tiene un nombre árabe, creo. O el de Francia también es o el de Francia, joven, que también es relativamente joven, pero hay que recordar que, por ejemplo, en el caso de Francia, pues el presidente no es el centro de la política, ¿no? Nayib Bukele, Nayib Bukele, que ahora parece que es un rockstar, ¿no? Es una estrella de rock en su país, porque les ha hablado así con todo a su gabinete y dice que cómo es posible que la delincuencia y que, o sea, habla bien, pero bueno, está demasiado joven y creo que le falta mucho conocimiento, le faltan muchas tablas, le falta un colmillo más grande, más largo. ¿Sí me explico? Porque eso es importante en cualquier profesión. O sea, tú no puedes comparar, y perdón que haga una comparación artística, tú no puedes comparar a López Tarso con un recién graduado de una escuela de actuación. Claro. ¿Estás de acuerdo? O sea, no lo puedes hacer. O sea, tú no puedes pretender que un dramaturgo que se acaba de graduar escriba una obra, salvo que sea un garbanzo de a libra, como las de Emilio Carballido, por ejemplo.
¿no? Para poner un ejemplo. Pero, O sea, pero también mientras esta persona mayor se capacite, ¿no? O sea, siga sí, a eso me refiero. siga actualizándose. Sí, porque o sea, la edad por sí sola, o sea, no, o sea, sí te da unas tablas, la sí te vida da una sí te da, experiencia, claro que te la da, sí, pero no, un necesitas... temple, muchas cosas, Sí. pero también el ser joven y el estar actualizado en cuestión, digamos, universitaria, eso Sí. es bueno, ¿no? Sí, pero necesitas estar que no bien deberíamos- preparado. No deberíamos dejar nunca de estudiar. Esa es la realidad. Pues no, en ninguna Nunca. profesión. Es que en realidad una profesión y quien se dedica 100% a su profesión no deja de estudiar nunca. No deja de estudiar nunca. Tú tienes que estar actualizado y no solamente actualizado. Tú tienes que innovar y tienes que proponer y tienes que cambiar y renovarte constantemente. Constantemente, claro, lo que sirve lo mantienes y lo cuidas y vas viendo si lo puedes mejorar y si no, así lo dejas, ¿no? O sea, ahí vamos bien, pero claro que tienes que estar mejorando constantemente y claro que te tienes que estar preparando constantemente, porque si no, te pierdes, te quedas, te rezagas, ¿no? Ahí sí podemos hacer una comparativa con la preparación, la formación, la experiencia, la cultura general, los códigos culturales de diferentes países, ¿no? Y cómo están influenciados por otro tipo de actores, como por ejemplo la religión, y la religión ha servido como freno o ha servido como un impulsor, como una turbina para que el país vaya adelante. Cada quien tendrá su ejemplo y su experiencia, pero yo sí estoy convencido que la edad es un tema muy importante. Mira, veamos los ancestros y veamos tribus que han perdurado durante milenios en el mundo, ¿no? ¿Cuál es el concepto que tienen de la ancianidad, de la senectud? ¿No? Voy a recordar, y aquí es obligatorio, la raíz de senado, ¿no? Senado viene de senectud, de los viejos, de los sabios, ¿no? ¿Por qué eres sabio? Porque has vivido, porque tienes experiencia, pero te has preparado. ¿Y por qué te preparas? Porque te gusta, porque tienes vocación, porque es tu pasión y porque estás convencido que tu misión en la vida es servir. Que el Senado viene de Roma, ¿no? Viene de Sí, la señor, cuna del derecho, de todo esto, ¿no? Sí, Senatus, sí. Y ahí podríamos detenernos mucho para hacer esas revisiones, pero no tiene caso. Y este no es un programa de etimologías. Eso se lo dejamos a Jorge Saldaña, que en paz descanse, ¿no? Y a Arrigo Cohen, que en paz descanse, y al profesor Torres Lemus, que tenía un libro de etimologías grecolatinas. Sí, se llamaba Desayunando y Anatomías. Uno era Desayunando con Jorge Saldaña y el otro era Anatomías. Y hablaban de eso. Era un programa extraordinario. Creo que era Imevisión, no recuerdo ahorita eso bien, pero era padricísimo, de un conocimiento, de un nivel. Estaba Mario Méndez Acosta ahí. Sí, recuerdo Había Saldaña, una cantidad de personajes extraordinarios. Saldaña, lo recuerdo muy bien. ¿Te acuerdas de cómo hablaban de una palabra? De pasta, un señor, me tocó ya muy. No, era un tipazazazo. Chico, Jorge Saldaña, pero sí. yo lo conocí, yo trabajé con Mario Méndez Acosta, fue un conductor de una de las estaciones que yo dirigí, con mucha cercanía. Arrigo Cohen lo conocí, Arrigo Cohen, y eso sí lo digo con mucho privilegio, porque él lo decía. Arrigo Cohen era uno de mis radioescuchas asiduos en un programa que yo tuve durante 17 años en la madrugada. Y él me mandaba a decir que le gustaba mucho mi programa. Qué padre. Cuando me lo dijeron, hasta me dio miedo, porque dije, qué bárbaro, que don Arrigo me esté escuchando, pues qué pena, qué pena, ¿no? ¿Qué va a decir? Va a descubrir quién soy. ¿No? Ese se llama síndrome del impostor, así se llama. Síndrome del impostor. Después platicamos de eso, es un tema muy interesante. Pero bueno, vamos a lo que sigue, porque a la gente, ¿qué le importa esto, no? Pero sí estoy recordando el tema de este tipo de comunicación que se hacía, porque era una comunicación de alto nivel, ¿no? Era una comunicación que realmente lo que pretendía era formar a la gente, darles cultura general. La cultura general es algo importantísimo para poder resolver los problemas cotidianos y después te vas especializando en una disciplina que a ti te guste. Sí. Lo que quieras, ingeniería, arquitectura, abogacía, medicina, comunicación, periodismo, lo que quieras, ¿no? Y me quedo corto, ¿no? Sociología, psicología, psiquiatría, y ahí vamos, ¿cuántas carreras hay en México, no? Agronomía. Muchísimas. Pero el gran problema es que algo pasa en este país, que de pronto hay algunas barreras que son difíciles de sortear y por eso tenemos un promedio educativo muy bajo. Y claro, tiene que ver con la desigualdad que se vive en este país, con la inequidad, con la mala repartición, con la mala distribución, porque no es repartición, con la mala distribución de la riqueza, con la forma en la que se ha jugado históricamente, no solo en México, sino en el mundo, cómo se ha jugado con la población que tiene menos oportunidades y menos recursos, porque esa es la historia del mundo, ¿eh? O sea, a ver, no nos hagamos. La historia del mundo, desde atrás, desde la Edad Media, desde mucho más atrás, ha sido el manejo del mundo por pocas manos que controlan a todo el pueblo.
Ya te lo platiqué la vez con el tema de la sociedad trifuncional. Así es. Y luego viene después de la Revolución Francesa, cómo se ha venido manejando. Y los ricos son los que manejan al mundo. Y por eso no importa si se mueren los demás abajo. Hay gente que es prescindible. Son los que sobran. Y eso, ¿sabes quién lo decía? ¿Quién? El gobierno de derecha del PAN, con Felipe Calderón. Hablaban de eso, de los desechables, de la gente que se podía perder. ¿Quiénes son los que se pueden perder? Los que no son como ellos. O sea, los que no son los desfavorecidos, abyectos, en este amorales. caso, ¿no? Sí, los desfavorecidos. Ahora, qué vergüenza y qué tristeza que en este país todo se mida en función del dinero. O sea, eres desfavorecido porque no tienes dinero. Y como no tienes dinero, no tienes acceso a una buena educación, a una buena alimentación, a una buena preparación para que después puedas tener un buen trabajo y puedas seguir generando. Pero eso no importa. ¿Dónde queda el conformismo en los países tercermundistas? Bueno, es que el conformismo es el resultado de cuando se te acaba la esperanza, porque todo el tiempo te están diciendo que viene un mundo futuro mucho mejor, ¿no? La religión nos promete la resurrección de los muertos, pero aquí te prometen que todo el mundo va a ser mejor. ¿Y qué es lo que te hacen los políticos? Pues te prometen, y lo único que hacen es alimentar la esperanza, porque la esperanza es uno de los pocos motores que hay para que la gente diga, bueno, ok, otro sexenio más, ya nos fregaron, ya nos robaron, el que viene espero que sea mejor. Ese es el bueno. Este es el bueno, va a cambiar, va a ser diferente. Y al final, ¿qué es lo que ocurre, Luis? Al final, y en todos los niveles, es lo mismo. Al final lo que ocurre es que caemos en una tremenda decepción que nos hace caer en este pensamiento sistémico, que es el origen de lo que los sociólogos llaman el social conformismo. Y entonces ya todo te da igual. La apatía. Porque estás cansado. Sí, pues hasta la apatía, porque hay muchas cosas que no entiendes, porque te han rechazado, porque te han marginado, porque tú sientes que no perteneces o porque te han hecho saber, te han dejado muy claro que no perteneces a ciertos grupos. Y tristemente, esto se ve reflejado en los jóvenes de ahora. Uy, muchísimo. Que ya no quieren estudiar, porque nuestra generación era una generación del esfuerzo. Claro. De estudia, sí. y dice el poema, no serás cuando crecido ni el juguete vulgar de las pasiones, ni el esclavo servil de los tiranos. Eso mero. ¿No? Ajá. Pero sí, desgraciadamente ahora, la gente, los jóvenes, dicen, ¿para qué estudio? Si me gano más fácil la vida con el narco, o me gano más la vida más fácil robando, ¿no? Sí. Entonces, desgraciadamente, pues, esta apatía pues ya está presente en la juventud, William. Esta apatía, Luis, no permanente, es nueva. Porque nosotros, o sea, a nivel general, no podemos generalizar a nivel masivo porque sería ilógico, pero digamos que el perfil de nuestra generación era estudiar y tenemos esas ganas de poder ser universitarios, porque la promesa, de poder crecer. Porque la promesa que te hicieron era que una educación universitaria te garantizaba una mejor posición. Ajá. Esa fue la promesa que hicieron. Y fue la inversión de nuestros padres. ¿Y qué fue lo que pasó? ¿No? ¿Y sí fue verdad? ¿Te la cumplieron? ¿O sientes que se la cumplieron a toda esa generación? No, desgraciadamente no. No, claro que de hecho, alumnos míos me decían, exalumnos míos me decían, es que usted habla porque a usted le ha ido bien en los medios. Y yo les decía, no, es que a nadie le va bien en los medios por un acto de magia. Tienes que buscar la oportunidad, tienes que tocar la puerta. Y eso es en cualquier ámbito. Y cuando llegues, tu capacitación, tu enseñanza en las aulas va a reflejar ese crecimiento, esa madurez. Esa sapiencia la vas a poner en las herramientas, ¿no? O sea, un profesionista, que es lo que tiene un bagaje cultural, académico, profesional, universitario finalmente, para poder utilizar este micrófono como se debe. Lo que ocurre por desgracia para los medios es que la gente no preparada es la que tiene al frente los medios. En algunos casos sí. En algunos casos, ¿no? No sí. podemos generalizar con una totalidad, pero es así. Sí, de hecho, hay que tener cuidado. De hecho, el comentario ahorita, por ejemplo, de Maxi Solano. Hola, Maxi. Dice desde San Francisco, California. Saludos. Es usted mucho más que un periodista, no como otros que son amarillistas y mediocres. Te mandan un abrazo, fíjate cómo. Abrazo de regreso. Reconocen parte de tu trayectoria y tu formación. Es que, ¿sabes por qué dije eso, Luis? Y sabe, Maxi, por qué dije eso. Porque la verdad yo no tengo mi desempeño cotidiano no es un desempeño de periodista. O sea, yo no voy a buscar la nota todos los días. Sí. Yo no escribo en un periódico. Yo no, porque no tengo tiempo, porque mis responsabilidades son otras. Pero yo no soy, como decía Carlos Septién. Carlos Septién García decía, un periodista no es el que trabaja en un medio o es dueño de él. Un periodista es el que busca la verdad a costa de su trabajo, de su familia y de su vida. Correcto. ¿No? Entonces, si yo fuera como esta Corbyn,
la mujer, la del parche en el ojo, Sí, ¿te sí, acuerdas? sí. La de Under the Wire, Ajá. que se quedó en Siria aún a pesar de que sabía que la iban a matar y que entregó su vida porque quería exponer Vocación. una injusticia que se está cometiendo todavía en Siria, ¿no? Donde hay 12 millones de desplazados en el mundo y nosotros estamos viendo un político que le da una nalgada a una señora. No estoy diciendo que esté bien, no estoy diciendo que esté bien, pero el mundo se está desmoronando socialmente hablando. Tenemos una crisis en ese sentido y estamos peleándonos por si el presidente de la Suprema Corte, el presidente de la Suprema Corte va a tener 2 años más, 2 años más para cumplir con el plan perverso de políticos actuales y políticos anteriores. A ver, conectemos el hilo, y ahorita regresamos a esta parte de lo del periodismo, conectemos el hilo de quién es Saldívar y de dónde viene. Saldívar trae la marca EPN, Ajá. Enrique Peña Nieto. Entonces, a ver, ¿qué significa? Pues que hay una conexión, que por atrás hay una tubería que no se ve, hay una serie de vasos comunicantes que se vienen llenando y que se van equilibrando o balanceando en contenido desde atrás, desde mucho antes. A ver, Peña Nieto no dejó de ser político cuando dejó la presidencia y de ahí para atrás. ¿Tú crees que el profesor Hank, o si es profesor, no le dicen el profesor, ¿tú crees que el profesor Hank o que el Baester o todos estos políticos de este nivel, solo porque no están en la palestra o en el escenario o en el podium, o en el podio, ya no están en activo? No levantan el teléfono para hacer cosas y para maquinar cosas. Mismos Salinas de Gortari, mismos todos. Y Ernesto Zedillo, todos. Y tú dime quién. Todos. El nombre y esos son los sobresalientes, pero hay muchos otros apellidos y nombres. Sí, son los notables, ahí, ¿no? Los que son digamos, el centro de los medios. Son los más llamativos, son los que más recordamos, pero ¿tú crees que eso ya se acabó? ¿Tú crees que el resultado y los compromisos adquiridos en campañas anteriores y en presidencias anteriores y todos los fraudes que se han hecho con otras empresas? O sea, ¿tú atribuyes esto de Saldívar a un favor que le debe López a Peña? Es una continuidad al proyecto de Enrique Peña Nieto, que no es el proyecto de Enrique Peña Nieto. Enrique Peña Nieto es demasiado imbécil como para tener un proyecto él solo. Pero fíjate imbécil no es una grosería, es una definición. Sí. Pero fíjate que yo me fui más por el lado de lo que platicábamos hace 2 semanas. Ajá. En el sentido de que, ¿te acuerdas que estaban con la tensión entre Saldívar y el presidente por la reforma eléctrica? Sí. Que tú me comentabas, oye, pues es que en realidad, pues uno no puede como periodista saber cómo es la relación entre ellos. Ni qué acuerdan en los porque aunque en los medios aparentemente se estén trasteando, agarrando con el trasto, no, hombre, pues finalmente pueden decir, ¿sabes qué? Le vas a hacer así para la opinión pública, pégame, pero al final de cuentas vas a hacer lo que... Claro, yo por ese lado yo me fui. Comparten el pan. Yo por ese lado yo me fui. Te voy a decir por qué. Porque el ministro Saldívar no ha dicho ni pío. A pesar de que juristas, consultores, politólogos dicen, esto no puede ser, va en contra de la Constitución, aparentemente va a ser, ¿no? Y todo el mundo se manifestó, Organizaciones importantísimas de alto nivel de juristas se organizaron para decir, no estamos de acuerdo. ¿Tú vas en contra de esto, de esta reforma a la Constitución? Mira, la verdad es que no la conozco. O sea, no la conozco, tendría que leerla. Me llamó mucho la atención que la Asociación Nacional de Doctores en Derecho, que está formada por una gran cantidad de constitucionalistas, de los más sobresalientes en el país, se expresaran en ese sentido. Se manifestaron diciendo que era una situación anticonstitucional y que no debía funcionar. Ahora, hay que entender que también la Asociación Nacional, junto con muchos otros grupos, tienen una afiliación y tienen una preferencia, ¿no? Lo que aquí el análisis es de dónde viene esta necesidad de que Saldívar se quede 2 años más. Regreso otra vez al origen para que no crean que nos estamos perdiendo. Sí. A ver, ¿para qué querría López Obrador? ¿Cuántos años le das a López Obrador en la presidencia aguantando pues de vida, el ritmo, ¿no? O sea, estoy hablando de vida. Yo no quiero que se muera, ojalá y viva pero 100 años si quiero más, ¿no? Pero... Hablamos esta semana, la semana pasada hablamos de la muerte del príncipe en Inglaterra, Felipe, ¿no? El príncipe Felipe, ¿no? Tenía ya 99. Ajá. La reina está cumpliendo 95 y está entera, con todas sus facultades en orden. Pero es hablando... el poco ejemplo que puede existir, porque aquí el común denominador a los 80 años ya no tiene esa capacidad de poder expresarse, caminar, etcétera, ¿no? Pues es que estás hablando de 2 personas especialmente, ¿no? En este caso la reina Isabel y su marido recientemente fallecido. Así es. Estás hablando de una de las familias
más ricas del mundo en uno de los países más ricos del mundo. Que si hay un país que controla gran parte de este poder económico es precisamente el Reino Unido. Entonces, ¿a qué voy? A que tienen acceso a los mejores medicamentos, a los mejores servicios, a los mejores doctores, a los mejores alimentos, el estilo de vida es de altísimo nivel, no se desgastan, no sufren, les hacen todo. O sea, pues claro que su esperanza de vida es mucho mayor. Casi un check-up cada día, ¿no? Casi. Además, independientemente de eso, el nivel de vida que manejan, la calidad de las cosas que tienen, pues es impresionante, ¿no? Y como no están enfermos, o sea, no tienen ningún problema hereditario, genético, alguna cosa así, y si lo tuvieron, ya se los quitaron porque tienen acceso a toda la ciencia de todo el mundo, pues entonces imagínate, ¿no? O sea, no puedes comparar con lo que pasa aquí. Ahora, otra vez, ¿cuál sería el beneficio? ¿Qué le podría traer a México que hubiera un presidente reelecto? O sea, si eso ocurre, entonces sí yo me preocuparía porque ocurriría lo más incongruente dentro del pensamiento y la filosofía de Andrés Manuel López Obrador. Porque él es juarista, ¿no? Él es juarista, sí, y él tiene un pensamiento social en ese sentido, y él es muy de la historia, y él es muy constitucionalista, por decirlo de alguna manera, ¿no? Y él siempre dice que respeta lo que dispongan o lo que dictaminen las autoridades y los otros poderes, ¿no? Entonces, si en la Constitución está muy claro que no hay una reelección, que no está permitido, que no se observa, que ni siquiera hay una esperanza de pensar en eso, ¿cuál sería? Imagínate lo que pasaría si al final se reelige. Que esta esencia, esta alma constitucional de la no reelección, viene por el abuso, ya lo hemos platicado en programas, viene por el abuso de ciertos mandatarios. Pero si fuera el caso de que un mandatario fuera positivo a un país, ¿qué es lo que pasaría? O sea, entiendo la parte, William, porque que si lo hace bien que se quede. Sí, o sea, ahí es que es polémico porque la Constitución no lo permite, y hablamos en programas anteriores que esto le cala mucho al país. Históricamente, a su soberanía, a su independencia, a su, digamos, libertad, ¿no? Sí. El hecho de que el pueblo, entre comillas, escoge a su gobernante, le da ese aire, cada 6 años, tú lo acabas de decir, de libertad. Pero lo que ocurre en realidad, que tenemos cada, pues digamos, persona, por no llamarla, por no insultarla, ¿no? Que lo único que se interesan es en mover el dinero para enriquecer a los más ricos y abusar de los pobres. Eso es lo que ocurre por lo general, y por eso cada cambio de sexenio, pues nos damos cuenta que el anterior o los anteriores robaron, transaron, etcétera, etcétera. Pero ¿qué pasaría? ¿No sería válido poderle permitir a alguien que continúe con un proyecto? Creo que para mí el hecho, bueno, ahorita me dirás por qué, para mí el hecho de no tener una continuidad en gobiernos genera atrasos continuos, atrasos sexenales. Estoy de acuerdo, y creo que por ahí vas a ir del temor que pueda existir, que siempre el cambio creo que es positivo, pero también creo que la gente está manipulada por los mismos medios y los mismos intelectuales y analistas de decir que es malo porque es malo. Pero a lo que yo voy, el caso de Porfirio Díaz, que fue un personaje muy polémico y que ha sido satanizado durante muchas administraciones, la historia lo conoce como más un personaje maquiavélico que bueno, pero parte de la cultura y parte del progreso en nuestro país se dio con Porfirio Díaz. Sí, pero te voy a decir una cosa, y aquí espero que la gente no se ofenda. El progreso de este país se habría visto con o sin Porfirio Díaz, porque México iba con el mundo, Luis. ¿Sí me entiendes? Porfirio Díaz tenía sus intereses, y para mí Porfirio Díaz tiene claroscuros, tiene cosas muy iluminadas, pero tiene cosas muy oscuras. Sí, fue un tirano en muchas cosas. Y esto que tú estás diciendo, Luis, ahí está el ejemplo perfecto. Yo te iba a decir, oye, ¿no te bastó con Porfirio Díaz? ¿No te bastó con Benito Juárez? ¿No? O sea, entonces no ha habido ningún, para tu perspectiva, no ha habido un mandatario en México, nada más me voy a cerrar a México, que haya valido la pena, que pudiese tener una oportunidad más. Es que no se trata de Lázaro Cárdenas. Te voy a decir una cosa, no, tampoco, no, te voy a decir por qué. Y voy a protestar en el sentido de por qué caray les permiten a los diputados reelegirse. O sea, ¿en qué momento se está cambiando para algunos esta parte tan importante, tan trascendente,
que históricamente hemos como inmaculado y puesto en un lugar muy importante para la sociedad Es mexicana. que las atribuciones y las implicaciones que significa ser presidente son distintas de las que tiene un diputado o un senador. Sí, sí, sí. No me gusta el tema de la reelección tampoco en el poder legislativo. No me gusta. No estoy de acuerdo con eso. ¿Por qué? Porque el país no es el presidente, porque el país no es los poderes de la Unión, para acabar pronto. Sí. Y el presidente no es el país. Y los poderes de la Unión, para hablar del presidente, diputados, senadores y luego los jueces, no son el país. ¿Sí me explico? Acuérdate que existe una cosa, el problema es que aquí, otra vez, no hay vigilancia, no hay seguimiento, no hay un involucramiento y participación más profunda de la sociedad. Acuérdate que hay una cosa que se llama Plan Nacional de Desarrollo. Y ese Plan Nacional de Desarrollo no se hace para un sexenio, se hace para 20 años y luego lo revisas y le das continuidad. ¿Sí me explico? Y no debe de llevar un sello partidista. Ese es el gran problema. O sea, a ti te tocan 6 años, en esos 6 años tienes que aportar lo más que puedas, hacer lo mejor que puedas, dejas las cosas andando para que llegue otro y lo vuelva a hacer, porque yo creo que sí fueron suficientes los ejemplos que tuvimos en este país y yo creo que sí son suficientes los ejemplos que tenemos en el mundo. Yo no recuerdo ni un solo gobernante que se haya reelegido, que haya durado más de lo que debe de durar y que haya jugado a su favor y que haya manipulado las leyes, que haya movido toda la maquinaria para que al final se pueda casi perpetuar en el poder. No conozco uno que haya dejado un final feliz. Y estamos viendo una serie de cosas tremendas, ¿no? Ahí está el caso de Siria. Está el peor caso del mundo que nadie dice nada y es Rusia. O sea, por favor, vean a Putin y vean la situación de Rusia. Rusia está en una situación crítica económicamente hablando, por eso se habla tanto de guerra con Estados Unidos y por eso se habla tanto de conflictos internacionales, por el nivel crítico, coyuntural en el que están viviendo esos países. O sea, el conflicto de Ucrania ahora todavía no es posible, por favor. O sea, que sigamos con ese tipo de cosas. No ha habido un solo gobernante, Luis, que haya sido lo suficientemente digno y destacado como para decir, él lo hizo bien y qué bueno que se quedó más de lo que se tenía que haber quedado. Uno, porque otra vez, Luis, el poder corrompe, porque pierden piso, porque creen que lo pueden todo, porque se vuelven... se marean, enloquecen. Se marean y se vuelven más megalómanos de lo que son. De verdad es que es peligrosísimo. Es peligrosísimo, pierden la cabeza y entonces el país va en vilo con ellos. O sea, así no funciona. Yo creo que la ley está muy bien construida, o sea, está bien pensado el tema de cómo deben ser los ciclos presidenciales, los periodos presidenciales y qué bueno que no se juntan. Y qué bueno que hay unos entonces, que duran 9 años y otros que duran 6 y otros que duran 4. ¿Y qué están haciendo entonces diputados y senadores? Es que yo no puedo hablar por todos, Luis. Yo quiero pensar que hay algunos que están trabajando bien. Pero me refiero en el momento que autorizan, que aprueban, esa es la palabra correcta, ajá, esta extensión de la administración de la gestión del ministro Saldívar. Sí. Bueno, porque se supone, es la razón que dan, ajá, y yo quiero creer en eso, porque se supone que él es un instrumento muy importante para lograr completar esta reforma al Poder Judicial. O sea, sí, él es una pieza importante porque él es uno de los que están trabajando en eso. Pero López Obrador comentó que era necesario para toda, digamos, la cuestión de reformas que tiene que hacer él. O sea, él no nada más se refiere a la cuestión de la reforma judicial, sino él habla de todo el paquete que trae, como dando a entender que ya hay un acuerdo entre López Obrador con el ministro Arturo Saldívar, y eso a mí me preocupa. No, pues seguramente lo hay. No, sí, es lo que platicabas tú, ¿no? Es que acuérdate que es López Obrador y los que están atrás de López Obrador. Sí, claro. Es el ministro Saldívar y los que están atrás del ministro Saldívar. Más todos los demás. Sí. ¿No? Porque las caras visibles son estas dos. Sí, claro. ¿Me explico? Pero en las comisiones, en las sesiones de debate. Los intereses de empresas, de particulares, los intereses de otros gobiernos. Así es. O sea, muchas cosas que hay de por medio, ¿no? Así es. Porque simplemente con el petróleo no es un tema mexicano nada más. No. Es un tema internacional. Es un tema global. Y que te tienes que mover de acuerdo a los mercados, ¿no? Y si no, te pueden hacer una guerra. Claro. Así de fácil. Sí. Vamos a una pausa. Quiero mandar unos saludos, sí, William. por favor. Rosario Pantoja dice saludos. Hola, excelentes Rosario. Comentarios, William. Gracias, Rosario. Dice Claudia Martínez, dice excelente en los dos. Muchas Hola, gracias. Claudia, gracias. Saludos a la familia Aviña Patiño. Saludos. Que nos ve como cada semana desde San Antonio, Texas.
Vamos a una pausa comercial. Usted está en Debate y Controversia. Continúa con nosotros en Debate y Controversia. En unos segundos regresamos. Ya estamos de regreso en Debate y Controversia. Que continúe la polémica. Ya estamos aquí en el programa Debate y Controversia y bueno, otro comentario de Maxi Soriano. Aquí tiene un buen ejemplo, Paquita la del Barrio, Cuauhtémoc Blanco, Alfredo Adame, el de Garibaldi se supone que es Sergio Mayer. Ahora un luchador, parece una burla e imagino la proyección que da mi país, nuestro país, al mundo. Bueno, ese es el nivel de abyección que manejan, de vileza que manejan los partidos políticos, que utilizan a estos pobres personajes, porque la verdad es que son unos pobres personajes, que se dejan manejar y que se encantan, ¿no? Que se deslumbran con las promesas del poder, porque tú sabes que si te sientas en una curul, mi querido Luis, pues ya no, pues ya, ¿cómo te lo digo para que no se oiga feo? O sea, ya mamaste en mamila de oro. ¿Sí me entiendes? O sea, eso me sonó muy peligroso. Pero... No es grosería, no es grosería. No, ya lo sé, tú lo dijiste en el buen sentido de la palabra. Pero ya me entendiste lo que claro. O sea, porque lo saben. Ahora, sí. Aquí hay un tema que es muy interesante. Si las cosas se hicieran bien, sería muy interesante hacer un análisis de cómo está construido el esquema de representación en México. Porque hay gente que ha criticado la postulación de personajes, por ejemplo, que tienen un nivel de alfabetización bajo, pobre. Sí. Y hay gente que ha cuestionado, por ejemplo, la presencia o las candidaturas o las postulaciones de personajes, por ejemplo, que tienen algún origen o que vienen de pueblos originarios y que no hablan castellano, por ejemplo, o que no hablan el español que hablamos en el centro del país, por poner un ejemplo. Sí. Ha habido muchas críticas y muchos señalamientos y burlas incluso sobre personajes que vienen representando a grupos sociales que no tienen voz. Entonces ahí hay que tener cuidado, porque si estos fulanos de los que habla Maxi, que son pedazos de persona nada más, perdón que hable de esa manera, pero es que la verdad no merecen otra consideración. Si hubiese personas que realmente tuvieran ese compromiso como los hay, porque yo he visto gente que critica a campesinos que se postulan a puestos de representación popular, pero es que si tú no permites que esas personas se postulen, entonces ¿cómo le vas a dar voz? O sea, no manejes la soberbia de creer que todo lo sabemos en el centro del país, o de que tiene que ser, para ser diputado o senador necesariamente tiene que ser un maestro o un doctor en algo. No, de ninguna manera, porque son puestos de representación popular. Es que esa palabra es darle voz a la gente. Esa palabra es importante. Es que a eso voy. Representativos. Mira, ¿te acuerdas que criticaron mucho? Creo que ahí fue es un ejemplo nada más. No estoy diciendo que haya sido el mejor, pero sí hay un ejemplo muy interesante. ¿Te acuerdas que se postuló un cuate, un chavo banda que tenía, ¿cómo se llamaba? ¿Se acuerdan un chavo que el Mije o el Meji o cómo se decía? Una cosa así, que estaba tatuado y que venía de un origen popular y ese tipo de cosas. Bueno, ese grupo poblacional, es decir, los jóvenes de esa edad, de ese círculo social, de ese nivel socioeconómico, de esa condición, no tienen voz. No tienen voz. ¿Y por quién van a ser representados? ¿Quién va a hablar por ellos? ¿Quién va a hablar por ellos? Los niños bonitos que salen de las universidades particulares, que nunca les ha costado nada y que nunca han pasado hambre. Si tú nunca has pasado hambre, tú no sabes lo que significa crear un programa social para sacar a la gente adelante. Si tú nunca has padecido no encontrar una cama en un hospital, es más, que ni siquiera te dejen entrar a un hospital porque les parece que no te lo mereces. Si tú no has pasado por eso, pues tú no sabes lo que significa esa problemática. Y hay grupos de la población que no están representados en el Congreso. Ese es otro ejercicio que tenemos que hacer en México. Ahora, la mayoría diría que no está representada en el Congreso. Y a mí me queda claro que Paquita la del Barrio no representa a los cantantes de ranchero. Es que desgraciadamente los partidos políticos... El Mijis, gracias. El Mijis representa a un grupo poblacional. No estoy diciendo que sea el gran personaje de la política, pero representa a un grupo poblacional que no tiene voz. Entonces, el político que es inteligente, el político que es un verdadero estratega, lo capta y le dice, ven, porque tú vas a traer voz. Claro, a mí como tu padrino me conviene porque yo voy a mantener mi posición. Sí. Pero tú vas a lograr darle voz. O sea, puedes jugar los dos juegos. Tú le vas a dar voz a ese grupo que no está representado, que nunca ha sido favorecido y que probablemente ahora sí podamos ayudar.
Mira, desgraciadamente, William, para mí, creo que México es un país que tiene idolatría por los artistas, Lamentablemente, por los deportistas. Sí. ¿Y eso es culpa, sabes de quién? De los medios. De la televisión. De la televisión. De la televisión principalmente. ¿No? Del Star System de Televisa, prácticamente. Sí. O sea, hoy podría ser presidente de México Pedro Infante. Ninel Conde. No, es que desgraciadamente. Pedro Infante. Y te voy a decir por qué, William. Porque la gente se va por el lado de lo popular de una figura pública. Es que eso se llama indolencia, mi querido. Tú dices, tú te fuiste para mí muy alto, o sea, Pedro Infante, pues es así, y Ninel hasta rompe el piso hacia abajo. Sí. Pero al momento de ver a Cuauhtémoc Blanco, ¿qué van a decir de nosotros? Al momento de ver a Cuauhtémoc Blanco como gobernador, o sea, ahí te puedes explicar muchísimas cosas del es por que, qué. otra vez, la política en México no pasa la prueba. El esquema de partidos en México no pasa la prueba, no resiste el análisis. Y claro que es una vergüenza, como bien lo dice Maxi, pero es una vergüenza local, nacional, Maxi, porque en Estados Unidos y en otros países, pues no se andan fijando en el currículum de los representantes. No, y también ha habido importa, el caso, ¿no? Schwarzenegger fue gobernador, ¿no? O sea, si Schwarzenegger puede tener esa carrera, imagínate. Si Terminator. Bueno, ¿estamos de acuerdo? Reagan, pero bueno. O sea, digo. Sí, claro, ¿no? claro. O sea, es que en la política se puede todo. Pero es que te digo, los partidos políticos utilizan esta idolatría que le tienen a las figuras para captar esos votos. Sí, pero fíjate, estás hablando de la era moderna, muy moderna. Sí. Yo te diría que estás hablando de la hipermodernidad, donde todo es espectáculo. Entonces, en aras de engañar a la gente, por eso se presentan estos personajes que resultan heroicos o que resultan factibles de ser seguidos. ¿Sí me explico? Porque causan mucha sensación sin importar de dónde vienen ni su capacidad para realmente sacarnos de problemas. Pero esto es actual, Luis. Claro, antes se jugaba, pero le falta mucho más, ¿eh? En la antigüedad, para que tú pudieras ocupar un puesto político importante, tenías que ganar guerras, para que me entiendas. Y después de que ganabas guerras, ganabas posesiones y con eso pagabas tu puesto. Estoy hablando de los romanos. Sí. No estoy diciendo que sea lo mejor, ni quiero regresar a esa época, pero ahora la artimaña es presentar gente pública porque los medios de comunicación han generado eso, el hiperespectáculo. Por eso la gente que sale en televisión causa tanta sensación y cuando los ves en la calle hasta los ves así como, wow, es el fulano de tal, es que ya viste, es fulano de tal. ¿Y qué? ¿Y qué? ¿Solo porque hace una telenovela? ¿Porque se faja con la más guapa en la tele enfrente de todos? ¿No? ¿O porque se casó 4 veces y se divorció no sé cuántas y lo acusan de golpear a no sé quién? Esos son los personajes que nos representan. Es que vuelta lo mismo, no, William. Y ni siquiera es catárquico. Y en todos lados, ¿eh? En todos. O sea, la popularidad de los programas es mucho mayor en cuestión de que te cuenten un chiste, que te digan cualquier barrabasada, y en lugar de pues proponer un tema que sea de interés pues público, ¿no? Sí. Y digo público no quiere decir que sea de la mayoría, sino que tenga una trascendencia muy importante para el devenir de nuestro país. Lo importante es que cambies el switch cuando ocupas un puesto de representación popular o cuando ocupas un puesto de poder, en donde puedes hacer cosas, en donde puedes cambiar la vida de la gente. Te voy a poner un ejemplo, porque sí hay un ejemplo, pero que no duró más de lo que tenía que durar, y es el de la revolución de terciopelo de los 70s de la República Checa. Ajá. Y es Václav Havel. Václav Havel, para quien no lo sabe, fue un hombre que cambió la forma de gobernar. Lean su historia y vean lo que hizo en la República Checa. Por eso se llama la revolución de terciopelo. No hubo un solo disparo. No hubo un solo muerto. Pero, ¿y quién era Václav Havel? Václav Havel era un dramaturgo, era un escritor de obras de teatro, que él mismo no podía creer que lo hubiesen postulado para ser presidente de su país, pero el pensamiento que tenía, el liderazgo que representaba y lo que la gente veía en él, que él logró entender y que logró llevar a cabo y que logró realizar, o sea, hacerlo un garbanzo de libra. Puede ser, no lo sé, puede ser. Uno entre un millón. No, también está Olof Palme, por ejemplo, pero lo que me refiero es que o sea, si hay gente que tiene son contados estos sí, casos, ¿no? Claro. Y lamentablemente en nuestro país no ha habido ni uno. No lo hay. ¿No? ¿Sabes quién tenía? Yo tenía muchas esperanzas en el hombre del Partido de la Rosa, hombre. Tenía muchas esperanzas en él, en este Rincón Gallardo, Gilberto Rincón Gallardo. Sí. De verdad, su pensamiento era, yo creo que era lo que necesitaba el país en ese momento. Lamentablemente a la gente no le gustó, la gente no lo entendió, la gente lo discriminó, la gente no le tuvo confianza. Es que somos una sociedad así. No, somos una sociedad xenófoba. Basura. No, basura no. No, basura no, en ese sentido sí.
que no le damos una oportunidad a una persona por ser discapacitado. Por eso te digo que somos una sociedad racista, Descompuesta, marginal. ¿no? Yo creo que más bien somos una sociedad, para que no se oiga tan feo, Yo sí somos le una dejaría sociedad así, con un elevado nivel de indolencia Yo y lo de dejaría así. indiferencia. Yo lo dejaría así, porque a mí sí me duele que no le demos la oportunidad a quien esté preparado y a quien tenga una Sí, yo creo iniciativa. que tenía muchas ¿No? herramientas, Y que creo muchos que hasta elementos. fue utilizado por el revolucionario institucional Sí, para poder fragmentar a Sí. la oposición Sí. y ganar libremente. sí. Y ahorita que estamos hablando de descomposición social, quiero, si me lo permites, pasar al siguiente tema. Sí. Probablemente la educación no lo vamos a poder abarcar por tiempo, pero pues no creo que abran las escuelas en esta semana. Más les vale que no más las les abran. vale, ¿no? A ver, según los protocolos de la Secretaría de Salud, los estados no pueden regresar a clases hasta que estén en semáforo verde sostenido. Así es. Sostenido. Sí. El Estado Se de están México haciendo pruebas, ¿no? En apenas- Chiapas, en Campeche, pero son pruebas piloto. El Estado de México apenas está empezando con semáforo amarillo y eso será el lunes. Ujú. Hay que llegar a semáforo verde, mantener el semáforo verde unas semanas y después empezamos a hacer las pruebas, Correcto. vacunar a la comunidad de profesores y después empezamos a hacer pruebas para regresar a clases. Entonces, si ya estamos pensando en que vamos a regresar para el próximo semestre o para el próximo periodo en agosto, estamos muy equivocados y entonces quiere decir que no hemos entendido el respeto y la atención que le debemos de poner al SARS-CoV-2 causante de la COVID-19. No hemos Correcto. entendido. No, para nada. Y eso es importante, ¿eh? Y todavía no hay medicamento. Todavía no hay medicamento. No ha llegado la vacuna ni siquiera No, para y déjate la vacuna. Mira, una parte podríamos quedarnos sin representativa. vacuna. Podríamos quedarnos sin vacuna para dar tiempo a los laboratorios de que sigan haciendo sus pruebas. Porque recuerda que todas Toda- las vacunas en el Están mundo en prueba. están en fase Claro. 3, no han terminado sus pruebas, Ajá. porque fue un mecanismo de emergencia. Entonces, si estamos en esta situación, lo que necesitamos es un medicamento. Si sale un medicamento que sea efectivo realmente Sí, que contra solucione la la enfermedad, COVID-19, que la cure. entonces ya, mira, mañana Se todo el mundo acabó, salimos ¿no? y ya nos escupimos si quieres. ¿no? Sí. Y ya Bueno, no va a pasar tanto, nada. sí, no Pues- tanto, pues pero nos sí. escupimos cuando hablamos uno Sí, con claro, otro, ¿no? En realidad aquí están volando Sí, no, cantidad aquí de- están los gérmenes. de bichos. Bueno, de lo que te decía de la sociedad descompuesta, lo vamos a llevar en el sentido de lo que vimos en la semana con el, bueno, triste fallecimiento de un niño aquí en la Ciudad de México que murió atropellado. Él manejaba una bici, estaba su mamá ahí Sí. cerca en la colonia Clavería, ahí en Azcapotzalco, lo atropellan, se va. Que por cierto, recientemente se inauguró una ciclopista muy mal hecha. Fíjate que Azcapotzalco y Miguel Hidalgo están haciendo muchas ciclovías, pero sin ton ni son. Sí. Allí, de hecho, en Así el es. Politécnico, en la vocacional, en esta unidad que está Casco de Santo Tomás, Sí, tiene otro nombre, pero ahorita no lo recuerdo, pero es el lugar es el Casco Santo Tomás, sí. donde están las instalaciones del Canal 11. ¿Es Zacatenco? No, Zacatenco es la que sí, está en claro, Lindavista. No, claro que no. Claro. No. Bueno, entonces ahí incluso hicieron, William, una ciclovía, pero parece pista de aviones. O sea, tiene una cantidad de lucecitas que cambian de todos Ajá, colores, ajá. que dices, oye, ¿qué onda? ¿No? Yo no estoy en contra de que exista este recurso, creo que es bueno, es sano, Ujú. pero aquí el problema, William, de lo que ocurrió desgraciadamente en Clavería entre semana, levantó al movimiento de ciclistas que se trasladaron en primera instancia a una avenida, si no mal recuerdo, Avenida Insurgentes, y de ahí se desplazaron a Clavería. Y se les ocurrió a alguien trasladarse nuevamente a la glorieta de Camarones para cerrar las vialidades de Camarones y Cuitláhuac. A esta hora, estoy hablando de las 6, 7, 8 de la noche, hay demasiado tráfico. Entonces, a alguien se le ocurrió en su vehículo llegar a su casa, continuar en el trabajo, qué sé yo, tocar Tuvo el la claxon. imprudencia de querer llegar a su casa. Tocar el claxon. Y les fue como en feria. Se fueron contra él. Entonces, ¿cuál es la visión? Porque la respuesta de la doctora Sheinbaum fue decir, perdón, pero yo nada más pongo a los policías para tratar de cuidar a la ciudadanía. Entonces el Estado de Derecho ahí ya se parte, se quiebra. ¿Qué ocurre, William? Y yo lo pongo porque también los ciclistas andan en parvada y luego andan en sentido contrario y son los primeros que no respetan. A lo que voy, aquí en la ciudad no hay una cultura ni peatonal,
ni vial. Pero esto también, y lo propusimos en la junta editorial, es porque está manejado, es mi pregunta que yo quiero hacerte a ti y a nuestros amigos que nos ven, ¿está manejado por un populismo malentendido? No, es que mal aplicado, perdón. Mira, yo lo que veo es que en la Ciudad de México y en general en el país tenemos una pésima convivencia entre los habitantes de las diferentes regiones de esta República Mexicana. A nivel general, ¿cierto? A nivel general tenemos una pésima convivencia, vivimos en un nivel de egoísmo y de narcisismo tremendo. Nos parece que la ciudad es de nosotros, que sí lo es, pero está mal entendido, lo hemos entendido mal y nos lo han explicado mal. En el momento en el que una persona detiene su vehículo donde se le da la gana porque tiene una necesidad, como por ejemplo bajarse a comprar un refresco o dejar a alguien en un lugar y no importa que cierres la calle, o se te hace fácil detenerte en tercera fila porque quieres pararte ahí porque solo es un ratito, a partir de ahí estamos perdidos y no importa si tenemos buenas políticas o si tenemos buenos programas o si tenemos una buena o mala o regular planeación de esta ciudad. La ciudad está pésimamente planeada. La ciudad no sirve para caminar. En general, hay zonas peatonales que sí, pero para llegar a Motolinía a caminar, pues te tienes que subir al metro y sí, tienes que caminar por otras calles y tienes que utilizar el transporte, porque no hay manera de llegar caminando y porque es imposible que un vecino de Iztapalapa llegue caminando a una andadora en el centro histórico. Y también es imposible, doctora Sheinbaum y todos los funcionarios que se les ha ocurrido esta gran idea, de pensar que se va a estimular el uso de la bicicleta y vamos a reducir el uso del automóvil cuando hay gente que vive en Netzahualcóyotl y trabaja en Santa Fe. Claro. Entonces, a ver, ¿cómo carambas? ¿A quién se le ocurre pensar en eso? Ahora, claro, el argumento del político es decir, no, bueno, es que estamos pensando que si las personas que viven en la colonia Nápoles y que trabajan en la colonia Nápoles o en la Condesa se pueden subir a su bicicleta. ¿Qué estás haciendo ahí? Pues estás separando a la sociedad, estás marginando. Estás haciendo ¿no? estratos A ver, aparte. México no es una sociedad para eso. México no es un país, más que una sociedad. México y la Ciudad de México, porque el problema es aquí en la Ciudad de México, no tenemos las condiciones para poder tener ciclovías. No por ahora, porque nos faltan muchas cosas. Aparte de la infraestructura, nos falta todo lo demás que es muy importante, Luis, y creo que es lo más importante, los reglamentos y que la gente los obedezca. Eso. Y si hoy no somos capaces de obedecer un reglamento vial, o sea, si hoy la gente no entiende que tiene prioridad el peatón, aunque no hay banquetas para los peatones, ¿no? Y si hoy la gente no entiende que después del peatón vienen entonces los ciclistas y que después vienen los motociclistas y que después ya están los vehículos, o sea, si no se entiende que las calles son para que la gente camine, primero que otra cosa, porque no todo el mundo tiene coches, porque en México hay 5 millones o 6 millones de vehículos. La mayoría no tiene vehículos. Pues no, claro que no. Entonces, eso, si no ponemos primero muy claras esas reglas, no vamos a poder evolucionar en ningún sentido, Luis, y la convivencia se va a seguir rompiendo. Es que aquí hay dos cosas importantes, William. El reglamento de tránsito indica que la preferencia la tiene el peatón. Sí, claro. Después los que se mueven a través de vehículos no motorizados. Vehículos no motorizados, bicicletas, luego patines, de más chico etcétera. hacia más grande, Sí, ¿no? Desde moto, muy fácil. coche, camionetas y transporte pesado. El único que manda es el ferrocarril, ese sí tiene derecho de paso, pero todo lo demás no. Pero que estamos hablando de una ciudad que fue trazada y que se rebasó a sí misma y el tren pasa todavía en medio de la ciudad, ¿no? O sea, curiosamente es este dato que acabas de dar del tren, pues es peculiar, ¿no? Sí. Pero a lo que voy, William, lo que a mí me llama la atención es que ni siquiera la autoridad hace cumplir la ley. En este sentido, tú estás diciendo, es que no cumplimos nosotros. Si no cumple el ciudadano, por un lado, y la autoridad no hace cumplir el reglamento de tránsito, pues no está haciendo su función. Es que es una cuestión de educación, Luis. O sea, pero educación, pero del parte del gobierno no es educación. El parte del gobierno tiene que sancionarte si tú te paras en una esquina indebidamente por un vaso, una botella de agua. Sí, pero el gobierno también tiene que generar las condiciones para que tú tengas la suficiente preparación para conocer los reglamentos y después estimularte y explicarte para que los obedezcas. Sí. Y también es una cuestión de la familia y es una cuestión de la escuela. Heredada. Y la autoridad viene al final, ¿no? La autoridad tiene que aplicar la ley cuando es necesario. ¿Me explico? Pero en este caso que violentaron a personas que iban transitando las avenidas, o sea, no fue el señor que atropelló al niño,
fue un cristiano que andaba por ahí Sí. queriendo llegar a dormir. Sí, ahí hubo una agresión. Es una agresión. Hay una agresión y hay que tratarla como tal. Es que lo lamentable es que las manifestaciones, William, aquí, y yo lo veo por un lado populista, las toleran y toleran lo que quieran hacer, y es donde radica lo peligroso Es que de dejarle hacer al ciudadano lo que se le antoje. Bueno, es que las manifestaciones no se trata de tolerarlas. Las manifestaciones las tienes que permitir a como dé lugar. Sí, Lo importante pero con lo que es, hagan, a ver, ojo, no es que les permitas hacer lo que quieran. Cuando tú estás manifestando, te estás ejerciendo un derecho sí, a la sí, libre sí. manifestación de tus ideas y a la Constitucionalmente, demanda sí. de tus derechos, Sí, ¿no? Hasta ahí todo va bien. todo va bien. Cuando cometes un delito, entonces sí tiene que haber una persecución. Así es. Ahora, pero la autoridad, quien es responsable de eso, no puede estarlos vigilando a todos. Acuérdate que el sistema judicial y legal funciona al revés. En este caso, el agredido tendría que levantar una denuncia y meterse en un proceso que es un berenjenal espantoso, porque tendría que presentar pruebas y pedir que detengan a los que le hicieron, a los que cometieron o a los que le hicieron las lesiones que tú estás hablando. ¿Sí me explico? Llegó la policía y no hizo. Desgraciadamente así funciona. Ajá. ¿No? Ahora, si la policía ve que dos personas se están peleando o que unas personas están abusando de otra porque están agrediéndola, era una turba, ese no es un delito. Ese no es un delito, o sea, puede ser una falta administrativa o puede ser, probablemente sea el alterar el orden. ¿Sí me explico? Bueno, pero eso es una falta administrativa. Entonces los detienes. Sí, o sea, no quiero que los manden a Santa Marta, pero sí creo que el policía llegaron unidades y los policías casi les decían, tranquilo, mano, ya déjalo en paz. Es que también hay una instrucción de no violentar a la tolerancia. Finalmente es una tolerancia. Puede ser, pues sí, puede ser. Y yo creo para que, mí, a nivel populista. Tú no puedes sofocar una manifestación. De entrada no debes de pensar en sofocar una manifestación. Y tú no puedes sofocar un desorden con violencia. Tiene que haber otro tipo de control, porque eso es lo que ha venido pasando los últimos años. Y eso es una de las pocas cosas que me gustan. Es una de las pocas cosas que me gustan de este gobierno, que no es represor. En estos casos, en estas cosas no es represor. En otras no lo sé, tendríamos que hacer un análisis. Si antes llegaba el policía y pum, te ponían unos golpes. Te ponían a los granaderos, te golpeaban y después te metían a la cárcel y ya averiguaban, ¿no? Si tenías lana, salías. Sí. Y si lamentablemente si no te quedabas. O te daban unos macanazos, cuando menos, ¿no? Porque también para ellos liberarse de toda la ira que traen ahí acumulada, ¿no? Oye, hablando de la ley, ya a lo mejor vamos a apurarnos porque si no nos van a poner ahí la famosa araña. La araña, no, entonces ya vámonos, sí. Ok, bueno, pues fue un placer, como cada semana, William. Igualmente, poder platicar contigo. A nombre de mi compañero William Yarmes, del productor estoy cambiando de nombre, Cristian Mendoza, su amigo Luis Veloz con William Yarmes, próximo viernes a las 6:30 de la tarde, aquí en la mesa de debate y controversia. Nos faltó tiempo, pero nos sobró mucha pasión por la noticia. Debate y controversia. La zona cero de la tendencia informativa. Te esperamos aquí el próximo viernes a las 6:30 de la tarde. Por Neptuno y ADR Networks, activando tus sentidos. Nos encanta pensar diferente. ¿Y a ti?